Buenas tardes, amigas y amigos. De nuevo con vosotros. Es que ya me estoy acostumbrando a que en vez de escribir, hablar. Es más personal, me cuesta menos trabajo y me quedo más satisfecho. Hoy es un día triste y vosotros debéis de saber el motivo, aunque tratéis de olvidarlo. Hoy hace 27 años que mataron a un demócrata por no pensar igual que los asesinos que le pegaron un tiro en la nuca. ¿Y sabéis qué pasa? Que nadie se acuerda de aquello. Solamente unos pocos que le hemos luchado por la democracia, que hemos sufrido en nuestras propias carnes represiones y algunas palizas, que hemos corrido delante de los grises tratando de encontrar un espacio de libertad. Solamente esos nos acordamos de aquello. Esos y los logaritmos del Facebook. Yo esta mañana escribía un recordatorio para recordar, suprimo lo de conmemorar, para recordar aquel día tan triste para todos los españoles que hizo que nos levantásemos todos, 6 millones de personas, con las manos manchadas de blanco, que hemos tomado Hermua, que en aquel momento los asesinos corrieron peligro, yo me atrevo a decir que peligro de muerte, y si no llega a ser por la chancha que los defendió, no sé lo que hubiese pasado en aquel momento. Bueno, pues todo eso está olvidado. Está olvidado en las escuelas, está olvidado el relato que se convierte en otro. Los buenos son los que mataron. Los malos son los que opinábamos distinto. Allí se quedaron muchos que el único defecto que tenían, el único mal que habían hecho había sido pensar diferente. Y hoy todo eso está olvidado. Está olvidado por ti, que lees y no das un me gusta o qué pena o que no opinas. ¿Vosotros creéis que mucha gente como yo escribe para que me deis muchos me gustas? Pues no. Yo escribo para eliminar mi pensamiento, para protestar, para opinar diferente. ¿O vosotros creéis que es delito el opinar de la misma forma que opinan aquellos que mienten, que dicen que van a crear barreras, que ponen a su servicio las instituciones del Estado? ¿Creéis que debemos aplaudir todo eso? Pues yo os digo lo mismo que repetía cuando me manifestaba en favor de la defensa de las pensiones. Gobierne quien gobierne, la democracia se defiende. Si es la derecha y comete delitos, pues vamos a por ellos. Y si es la llamada izquierda, y digo la llamada izquierda, quien se olvida de aspectos democráticos y se olvida de que el poder no solamente radica en una sola institución, sino que son 3 los poderes del Estado. Si vosotros creéis así, no me leáis. Olvidarme. Tal vez sea yo el que me olvide de escribir, o de publicar, o de comparecer, porque parece ser, para algunos, que yo defiendo unas determinadas siglas, y me canso de repetir que no es cierto. Yo defiendo algo que vosotros debéis defender, y que se llama esto, Constitución Española. Y reconozco que hay que cambiar algunos aspectos de ella. Lo reconozco, lo publico y lo defiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué calláis? ¿Tenéis miedo de dar el botoncito y decir me gusta? ¿Tenéis miedo que os señalen o que algún día aparezcáis por ahí con una crítica? Mañana publicaré un vídeo que me mandó un amigo, muy didáctico, lo que supone el callar. El callar y el no ponerse a desmanes supone la pérdida de ti mismo, de tu libertad, de tu forma de pensar y de razonar. Supone mirar para otro lado como está mirando parte de esta juventud a la que le hemos entregado nuestra democracia. Supone no criticar los desmanes de un Putin. Supone no criticar lo que sufren las mujeres en los pueblos árabes. Supone mirar para otro lado. Los malos son los que ahora triunfan
Aquellos que cometieron delito en Cataluña y que fueron juzgados vuelven impolutos, no han cometido ningún delito. Y lo más preocupante todavía es que todavía serán indemnizados. Y esta es la España que tenemos por callar. Yo no opino que vayamos a la calle, al mar, alborotos. Eso queda para otros. El estado de opinión, el difundir nuestras ideas, el luchar por la democracia, el estar ahí criticando de forma contundente, con razón, eso es lo que tenemos que hacer. Y no tomar la caña o el café y conversar con el amigo, qué cabrón es aquel, o qué sinvergüenza es aquel otro. No. Dilo donde lo tienes que decir. Yo os decía el otro día que he pasado 4 horas y media en un pleno municipal, sentado en una bancada que se ha hecho para que no vaya nadie. Pero ahí estuve, para poder opinar de lo que vi y de lo que escuché. Y entonces puedo opinar, puedo hablar. No hay peor delito que el callar. Porque el que calla, ya sabéis, otorga. Y yo no otorgo, yo no me callo. Y algún día tal vez vengan a por mí, no lo sé. Afortunadamente hoy vendrán a por mí o por otros que piensan como yo, con mentiras, con acusaciones. Efectivamente ya no hay el... Afortunadamente. Pero eso no lo consiguió ninguna institución, eso lo consiguió el pueblo. El pueblo saliendo como aquel día en Ermua. ¿Os acordáis de Ermua? Y de Madrid y de las manifestaciones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos que los que fueron condenados vuelven riéndose de nosotros? ¿Qué hacemos cuando Cataluña no quiere inmigrantes? ¿Qué hacemos cuando se eleva la fiscalidad total a Cataluña? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Callamos. La ley de la mordaza. Yo no. Buenas tardes, amigos. Y opinar, que sano, no cuesta nada y te libera.